realmente, cuidado. Quiero hablarles de algo simple, sencillo, que es la multiplicación. Vamos a hablar de multiplicación. Pero antes de hablar de multiplicación, con esta imagen ahí grabada, quiero hablarles de un instrumento que Dios nos ha dado como congregación, como ministerio, que ha sido de tremenda bendición. Es una estrategia que Dios nos ha dado, que son los grupos de conexión C4D. ¿Cuántos facilitadores de C4D hay aquí? Levanten su mano. Los facilitadores, pónganse de pie, por favor. Todos los facilitadores de C4D, rapidito, pónganse de pie. Le damos un fuerte aplauso por todo este año de servicio, de entrega, de pasión, de ganar vidas para Cristo, de contener, cuidar y bendecir a muchos. Queremos orar por ustedes. Ahí los que están cerca extiendan su mano hacia ellos. Estos son los facilitadores de los grupos de conexión. Ellos han podido ganar vidas, contener, discipular, conectar con la iglesia. Esta es una estrategia que el Señor nos dio en medio de la pandemia. No son células, son grupos de conexión, grupos de hermanos donde realmente el Señor está haciendo grandes cosas. Muchos de estos van a multiplicar en breve, van a salir hasta 3 nuevos grupos de uno solo. Esto es algo precioso. Otros van a aunar fuerzas, juntándose, fusionándose para ser más efectivos. Pero realmente damos gracias a Dios por sus vidas. Ustedes han pastoreado, ustedes han bendecido, ustedes han sido instrumentos en las manos del Señor. Y Dios, gracias, porque yo sé el peso que es caminar con otros y poder bendecir a otros y poder ser instrumento de bendición con otros. Que tu recompensa venga con eso sobre cada facilitador y cofacilitador. Antes de fin de año, Señor, vos muestre tu grandeza y tu poder, bendiciendo y recompensando a tus siervos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso a ellos, bendíganlos. Y si usted participa en un C4D, dele un abrazo a su facilitador que ora por usted, lo acompaña y todo lo demás. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué ocurre en ellos? ¿Qué pasa en esos C4D? Bueno, están los micrófonos para los testimonios. A ver, si hay un sonidista que pueda venir aquí adelante y estar atento con los micrófonos, ¿me van a ayudar? Porque queremos pedir ahora el tiempo de testimonios. Si un sonidista puede venir aquí para alcanzar micrófono, se lo agradezco. Gracias. Fede, contanos qué ha sido el C4D para vos. Tenemos testimonios. Bueno, buenos días. Está prendido. Está prendido. Ahí está. Viene a la boca. Bueno, el Señor, aparte de haberme traído de nuevo a su casa, que hoy es mi familia, me ha bendecido mucho a través del C4D con contención, con mis hermanos que me contienen, me apoyan, me alientan en muchos procesos que estoy viviendo, y realmente se nota la familia en este lugar. ¿A qué C4D vas? Al de la Red Gedeón, ¿no? No, voy con Lucas. Luquitas, gracias por tu servicio, y con el Gaby también sé que está. Tenemos otro más. Le dicen Gaspi. Dale, Gaspi. Se bautizó el viernes pasado, Gaspi. No, ese es el otro. Ah, no, este es el otro Gaspi. ¿Cuántos Gaspi hay? No, yo solo, Jerez se bautizó. Che, colocan el cartelito con nombre, por favor. Gaspi. Nada, el miércoles por ahí, Marco me preguntó si quería dar testimonio. Y bueno, yo nada más dije que sí. Después estaba ahí en mi casa y dije, ahora qué digo. Pero nada, la verdad que me puse a pensar y quería agradecer más que nada por el hermoso grupo que formamos. Le quería agradecer a Dios por los compañeros que tuve, por Jere, por Facu, por Mati, por Marco, que es el facilitador, por el Agus, por Joaco Ortega, por Joaco Silva, por todos mis amigos. La verdad que fue muy lindo el grupo que formamos. Agarramos mucha confianza, pudimos abrir nuestros corazones y estoy totalmente agradecido por eso. ¿Cuál es tu nombre, Gaspi?
todos me conocen como Gaspi, pero me llamo Diego. Creo que Eva, ¿no? ¿Está Eva por ahí? Eva. Eva era, creo que estaba. Eva, ¿dónde estás, Eva? Vení, Eva, contanos. Nuestra violinista estrella. Es la única que tenemos. Contanos, Eva, ¿qué ha sido tu experiencia? Bueno, yo este año sentía como que no podía crecer en la palabra y la célula me ayudó porque con nuestras amigas no nos juntábamos a leer la Biblia y no nos solíamos juntar a aprender de Dios. Entonces creo que la célula nos ayudó a crecer espiritualmente y también le quería agradecer a Lu, a Abril y a Meli porque cada una con su personalidad siento que nos sumaron un montón a nosotras. Gracias, Eva. De eso se tratan los grupos de C4D, por eso hablamos de multiplicación hoy, porque son grupos que han crecido. Nosotros, por ejemplo, estamos en los noventosos. Nosotros no somos de los 90, pero tenemos un grupo precioso que también multiplica y así cada uno de los grupos de conexión C4D han ido alimentando la vida de la familia porque estrategia de Dios puesta en práctica siempre es de bendición. Y hablamos de multiplicación porque justamente son los C4D los que multiplican la vida de la iglesia. El estudio de la palabra, la posibilidad de poder ejercer sus dones, de conectarse con otros y todo lo que tiene que ver con la familia de la fe. Por eso te animamos. Están cerrando, ya no hay más C4D en lo que va del año, es como el cierre, pero hay algunos que se van a seguir viendo y conectando. Si usted quiere ser parte de un grupo de conexión, hable con alguien que seguramente lo vamos a conectar porque realmente han sido espacios de tremenda bendición y de muy buena comida. ¿No es así el grupo de Juliano? Viven asado ese grupo. Nunca invita, pero y también el de Luca y el de Gaby también, ¿no? Hasta pizzas artesanales tienen, realmente es precioso. Como dice la Escritura en el libro de los Hechos, compartían el pan con alegría y sencillez por las casas, en el templo, y todo tenían de una manera preciosa y hermosa. Hablar de multiplicación es hablar del mismo corazón de Dios. El Señor imprimió en la naturaleza del hombre creado la multiplicación. De hecho, Génesis, ¿qué dice? ¿Cuál es la orden que le da Génesis al hombre? Que se multiplique. Y esto no solamente tiene que ver con el hecho de tener hijos, de multiplicarse en la procreación, en llenar la tierra. Claro, tiene que ver con esto, pero no solamente con eso, porque cuando el hombre creado se multiplica, está multiplicando la imagen y semejanza de Dios en sí mismo. El plan de Dios era que la multiplicación de los hombres en el jardín pudiera dar más a imagen y semejanza del Creador. La idea de la multiplicación está en nuestro ADN espiritual. Ahora, claro, el hombre que hay en pecado se sale de la gracia del Señor, sale del jardín, y lo que se multiplica, ¿qué es? La maldad. Y cada vez vemos que este proceso de multiplicación de la maldad está llegando a su final porque el Señor viene pronto. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? ¿Cuántos quieren que venga el Señor pronto? Pues entonces hay que evangelizar mucho porque el Señor no vendrá hasta que no prediquemos a todas las naciones. Ahora, la multiplicación es algo muy interesante. Yo le digo, 5 manzanas por 5 peras, ¿cuál es el resultado? ¿10 frutas? No, 5 por 5 son 25 frutas. Pero en realidad sigue siendo 5 manzanas y 5 peras, porque no se puede multiplicar aquello que no es lo mismo. La multiplicación tiene que ver con lo mismo. Si yo le digo, tiene que ver con unidades. Si le digo 5 manzanas por 5 manzanas, el resultado será 25 manzanas. Parece una introducción tonta, ¿no? Me acordaba cuando estaba preparando la introducción que mi primera materia que yo rendí en la universidad fue álgebra. Y yo entré a álgebra creyendo que salía con un 10. De hecho, el profesor me mira y me dice, usted tiene pinta de 10. Me fui con un 2. Y por misericordia. Para cómo era un profesor medio... Me dice, ponga la tiza en el pizarrón. Siga, porque era pizarrón con tiza. Haga una línea larga hacia la puerta y siga participando.
Mi experiencia, mi primera materia fue un 2 y de misericordia, porque no entendía nada. Pero bueno, la matemática es parte del corazón de Dios también. Ahora, nosotros tenemos que ver que los milagros de multiplicación, yo le digo milagros de multiplicación, ¿usted cuál se acuerda? Los panes y los peces, ¿cuántos? 2 milagros de panes y peces, ¿no? En una oportunidad fueron 5.000 y en otra oportunidad fueron los 4.000, hombres y mujeres. Muy interesante la zona. Uno fue en un contexto judío y en otro en un contexto gentil. En el primero fueron 5 panes y 2 peces y en el segundo fueron 7 panes y unos pocos peces, ¿no? Ahora, lo que quiero que entendamos es cuando Dios habla de multiplicación, no se ata al concepto natural de la multiplicación. 5 por 0, qué bien, ¿no? Algunos dudan. 5 por 0, 0. El Señor multiplica 5 panes por 0 y alimenta a 5.000. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque el Señor no se ata a la matemática natural. El Señor quiere que entendamos que el concepto de su multiplicación, el concepto de Dios para multiplicación, rompe todo esquema natural y lógico. Por eso cuando nosotros entendamos algunos principios que son recontra conocidos, vamos a poder volverlos a poner en práctica y entender que el Señor nos desafía a romper mis propios esquemas de limitación y mis propios esquemas naturales, lógicos. Cuando Dios determina multiplicar algo, lo va a hacer. Él lo va a hacer. 5 panes, 2 peces, 12 cestas llenas. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10? Porque el primer milagro es en el contexto judío. Y en el contexto judío el 12 significa 12 tribus de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo? Fíjese usted el concepto, cuando Dios hace las cosas, las hace con una enseñanza. Cuando vos veas a Dios multiplicar algo en tu vida, te está enseñando algo a lo que quiere que te aferres para seguir multiplicando en tu vida. Decirle al que está a tu lado, Dios quiere hacer un milagro de multiplicación en tu vida. ¿No? Esta es la generosidad, la provisión de Jesús. El segundo milagro lo hace en el contexto netamente de gentiles, personas que no estaban dentro de la religión, fuera del aspecto judío. Y ahí son, dice la Escritura, que son 7 panes y unos pocos peces. ¿Y cuántos sobraron? ¿Cuántas cestas? 7. En el primero fueron 12, en el segundo 7. ¿Por qué primero 12? Porque el contexto era judío, 12 tribus. ¿Y por qué 7 en el contexto de los gentiles? 7 es el número que nos anuncia la divinidad del Señor. Dios quiere revelarse a los gentiles como Señor y Salvador, a los que no conocen como no le reconocen como Señor y Salvador. Ahora, estos milagros de multiplicación siempre van a quebrar la base de tu lógica. Si vos querés ver a Dios obrar en multiplicación, prepárate para romper tu lógica. Decirle al que está a tu lado, rompe tu lógica, cabezón. Porque somos lógicos, racionalizamos la palabra de Dios al punto de perdernos lo que el Señor quiere hacer en nosotros. La multiplicación de la maldad es una realidad, pero la multiplicación de los hijos de Dios con el ADN de hijo es otra realidad. Y en eso conlleva bendiciones que todavía no hemos experimentado. Y hay otro milagro de multiplicación que está en el Antiguo Testamento. ¿Quién se está acordando de eso? Milagro de multiplicación Antiguo Testamento. La viuda, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos de 1 al 7. ¿Fue o no fue un milagro de multiplicación? Claro que sí, ahí estaba la mujer, lo poco que tenía, y el Señor demuestra su poder, su bondad, proveyendo de manera sobrenatural. El milagro de la viuda fue un milagro de multiplicación. Salió a pedir las vasijas y usted ve la multiplicación constante del aceite hasta que se acabaron las vasijas. Una vez más vemos a Dios que multiplica lo poco por nada y da mucho, y no solamente mucho para el que recibe el milagro de multiplicación, sino para los que le rodean. Muchos son bendecidos cuando Dios multiplica algo sobre nuestras vidas. Lo que tenemos que entender es que los milagros de multiplicación son preparados para animar a nuestra fe, para poder meternos más en aquello que Dios ha determinado para sus hijos, lo sobrenatural.
¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? Al que no levanta la mano, lo oramos, lo ungimos, lo llevamos a la piecita de liberación, ¿no? Porque todos los que somos hijos tenemos ADN sobrenatural. La sangre de Cristo nos cambió el ADN. Caminamos en la novedad de vida. Somos aquellos que nos movemos ya no en lo natural. Sí, claro, evidentemente en lo natural, pero nuestra expectativa es sobrenatural. Alimentación en tanto como la viuda, la multiplicación de la viuda o la multiplicación de los panes llevan un contexto muy interesante. Ahora, la mayoría de los milagros de multiplicación, porque hay otros milagros de multiplicación, ¿quién recuerda otros 2 milagros de multiplicación en el Nuevo Testamento? 2 fueron la multiplicación de los panes, pero 2 fueron también la pesca milagrosa. La multiplicación de los peces al punto de romperse las redes, ¿no? Ahora, estos milagros ocurren todos en la región de Galilea. En algunas versiones usted va a leer Galilea, Tiberias o Genesaret, que es el mismo nombre, solamente que refiere desde otro punto de vista. Pero Galilea es interesante, donde se producen la mayoría de los milagros de Jesús, se producen en Galilea. Y Galilea significa región fértil, tierra preciosa, lugar lindo y admirable. Eso significa Galilea, tierra fértil, lugar lindo y admirable. La mayoría de los milagros se desarrollan en esa región de Galilea. Era una vasta área cerca del lago, con el mismo nombre de Galilea, donde había mucha producción, mucho cultivo. Realmente fue el escenario de muchos milagros por parte del Señor. Lo que veo, lo que entiendo, es que cuando Dios quiere hacer un milagro de multiplicación en mi vida, tiene que encontrarme como tierra fértil. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Recuerdan? Una parte donde cae, entre piedras, otra entre espinos, pero hay una que cae en, ¿cuál es la que multiplica? La tierra fértil. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón de tierra fértil? Preguntarle que está a tu lado. Che, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está la maceta de tu corazón? ¿No? Graciela le encanta esta época del año, va a las macetas y a veces les cambia la tierra. Y hay unas macetas que tienen tierra que parecen cascote, ¿o no es verdad? En algunos casos para trasplantar una planta hay que romper ¿qué cosa? La maceta. Hermanos, si queremos ser tierra fértil, a veces tenemos que romper la maceta de nuestra lógica y de nuestra religión, para que el Señor nos cambie la tierra de nuestro corazón. Él fue el que dijo que quitaría el corazón de piedra y colocaría un corazón de carne. Él fue el que dijo que hace de nuestras vidas vidas fértiles. Pero si tu corazón está duro por alguna razón, si en tu corazón hay espinos, si en tu corazón hay lugar para que Satanás ahogue la provisión de Dios, si en tu corazón hay muchas cosas que impiden que haya multiplicación, quiero decirte algo lindo. La culpa no la tiene el diablo. ¿Y por qué te digo que es lindo? Porque vos tenés la oportunidad de cambiar tu corazón. Tenés la oportunidad de cambiar tu manera de ver las cosas. Segunda de Reyes vemos una viuda que entrega todo. La pesca milagrosa es preciosa. Los 2 hechos de la pesca milagrosa en Lucas 5 y en Juan 21 son 2 hechos totalmente diferentes. El de Lucas 5 es en el comienzo del ministerio del Señor Jesús, cuando llama ¿a quién? A Pedro, ¿no? Pedro había estado pescando toda la noche. ¿Quiénes son pescadores acá? Pecadores, dije. ¿Quiénes son pescadores? Pescadores, ¿a quién le gusta la pesca? ¿Se va de día o de noche? Las mejores pescas se hacen de noche, ¿no es así? Ahí están los pescadores. Pedro había pescado toda la noche, vuelve de pescar y ¿qué estaba haciendo? Contando los peces que pescó. Reparando las redes, porque no había pescado nada. O si había pescado, tal vez intuyo que porque las redes estaban rotas, algún pescado grande rompió la red. Pero estaban ahí, amargados, el Señor los llama, le pide, lo primero que le pide el Señor, ¿qué es? A Pedro. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Qué es lo primero que le pide? La barca. Antes de enviarlo a pescar, le pide la barca. Antes de hacer un milagro de multiplicación en tu vida, el Señor te va a pedir algo precioso. Algo preciado. La barca era todo el capital que Pedro tenía.
La barca era mucho más importante que las redes, la barca era mucho más importante, era el sostén de toda la familia, era lo que realmente tenía valor. No eran las redes, no era la pesca, sino la barca. Si vos querés ver un milagro de multiplicación en tu vida, estás dispuesto a entregar algo. Y esto no quiere decir que yo haga una transacción económica con el Señor. Te siembro 100, me da 10.000. Dígale que está a su lado, eso es una mentira. Eso es una mentira. Dios no hace transacciones. Yo honro a Dios con 100 y Dios me da 100.000. Pero es una cuestión de honra, no de transacción económica. Ahí está Pedro. Cuando Pedro le entrega la barca, el Señor Jesús proclama su mensaje y luego le dice, anda mar adentro. Dice, yo pesqué toda la noche. Yo soy el pescador, vos sos el rabino. Vos sabés mucho de leyes, pero yo sé de pesca. No se pesca de día y menos después de haber laburado toda la noche sin resultado. Muchos hemos trabajado sin resultado este año. Hemos avanzado en muchas áreas, pero en otras no hemos visto la mano del Señor. Y tenemos que ser conscientes que tal vez porque algo retuvimos que no le entregamos al Señor. Y cuando el Señor te dice que se lo des, dáselo, rompe tu esquema, rompe tu lógica, rompe tus paradigmas de retención, porque el Señor quiere darte algo mejor. Ahí se fue don Pedro para adentro y pescó tanto, que tuvo que llamar a otros, ¿no es así? Para que le ayudaran. En el primer contexto, después el Señor lo llama y él le sigue. El segundo contexto es muy interesante. También está Pedro. ¿Pero en qué contexto está Pedro ahí? ¿Del llamado? ¿Recuerdan el segundo? Ya había negado a Pedro a Jesús 3 veces y había vuelto a su profesión de pescador y no a su destino profético, que era pescador de hombres. Vuelve a su destino humano, natural. Y en ese contexto de pescar y nuevamente no tener nada, aparece el Señor, le indica el milagro y nuevamente él abre los ojos, ve que es el Señor, ¿no? Y usted conoce el resto del relato, lea, los pasajes son preciosos. Ahora, todo contexto, y si yo veo los puntos en común de los principios del reino en estas historias de multiplicación, hay 3 cosas que son claves y que usted las conoce. Dígale que está a su lado, vos las conocés, papá, vos las conocés. El tema es que no las aplicamos. Lo primero que yo tengo que hacer cuando quiero ver un milagro de multiplicación en mi vida es entrega. Entrega. Muchos creen o creemos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero en realidad retenemos nuestra vida a Cristo. No le damos el lugar a Cristo como autoridad en nuestras vidas, en señorío. Entonces no tenemos una entrega total. Cada milagro tuvo la antesala, como antesala que algo se debió entregar. Y vuelvo a repetir, no es una transacción económica, es una cuestión de honra, de entendimiento, de revelación. Una entrega, la viuda tuvo que entregar algo, lo último que tenía. Y en lo último que tenía fue el milagro de la multiplicación. Y a tal manera que se quedó corta, ¿no? Porque si hubiera pedido más vasija hubiera tenido mucho más. La barca para Jesús, que Jesús predicaba, fue el púlpito donde el Señor Jesús de alguna manera comenzó a mostrar la salvación al mundo. Yo tengo que entregar mi vida para que Cristo me utilice para predicar el evangelio de salvación a otros. No es cuestión de predicadores, de profetas, no, todos los que estamos aquí tenemos el hermoso privilegio de hablar a otros de Cristo. Pero a veces no entregamos nuestra vida allí, ¿no? El poco de aceite por nada hizo un milagro. Los pocos panes hicieron por algo. Si yo retengo, nunca veré lo imposible que Dios puede hacer. Si yo conservo, nunca veré al Dios multiplicar en mi vida lo que quiere hacer. No veo milagros porque me aferro a lo que no me debo aferrar. Y pueden ser cosas buenas, yo no estoy hablando de cosas malas, pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas interesantes, pueden ser cosas que me hacen bien, pero el Señor quiere darme siempre algo mucho mejor. Lo segundo que veo, que también es recontra conocido, usted simplemente hoy estamos recordando esto, ¿no? La entrega es el punto 1, el segundo es obediencia. Obediencia.
no obedecemos al Señor en aquellos aspectos donde Dios quiere mostrar que lo imposible es una realidad para nosotros. Cada milagro que vemos de multiplicación conllevó la obediencia. El experto pescador tuvo que obedecer y volver a ir a pescar. La viuda tuvo que obedecer y salió a buscar vasijas. Cada milagro que vemos conlleva la obediencia. Los discípulos debieron obedecer y salir a dar de comer con solo nada. Tuvieron que obedecer. Denle ustedes de comer. Bueno, pero no tenemos nada. Denle ustedes de comer. ¿Y qué hicieron? Fueron a darle de comer. ¿Y qué ocurrió? 5.000 y luego 4.000. La realidad es que el sin obediencia, y permítanme decirle esto claramente, sin obediencia radical, usted nunca verá un milagro de multiplicación en su vida. Sin obediencia radical, usted jamás verá un milagro de multiplicación en su vida. A veces, en mi experiencia personal, me encuentro con mucha gente, ¿no? Y muchos me dicen, oh, pastor, qué bueno que usted ha viajado por el mundo, que lo invitan por todos lados, qué sé yo. Pero pocos saben que en mis primeros viajes yo casi la vendo a Graciela, porque vendíamos todo para viajar. Vendí computadoras, vendimos, qué sé yo, televisores, vendíamos todo para poder viajar. Y por mucho tiempo entramos en un ayuno forzoso para juntar la plata para el primer viaje de capacitación, de formación, misionero. Y el Señor me ha permitido ver desde esa experiencia la multiplicación y me ha llevado, y por gracia y por misericordia sobre mi vida, a diferentes contextos. Porque si no hay obediencia, jamás verás el milagro. Una obediencia es sin pretextos, sin excusas, y dígale al que está a su lado con alegría. Porque muchos obedecemos. ¿Cuántos son así con el Señor? Es verdad, obedecemos, sí, pero vamos con cara de haber masticado aje con el jugo de limón y metido una cebolla de postre. ¿O no es verdad? Sí, obedecemos con bronca, con enojo. La obediencia radical te lleva a una certeza. Si Dios me lo pide, lo hago porque hay un milagro en la puerta de mi casa. El Señor quiere que obedezcamos. Los discípulos tuvieron que obedecer y los milagros fueron realidad porque no hubo pretexto ni hubo excusa. Y la tercera es tal vez lo más interesante, porque a veces obedecemos, a veces entregamos, pero no hacemos las acciones correctas. El tercer punto es la acción correcta. Cuando el Señor le pidió a la viuda, anda a buscar vasijas, ella no volvió con tomates. Ella no volvió con palanganas, volvió con vasijas. Hay todo un contexto en la vasija que no viene al caso. Cuando el Señor le envía a meterse mar adentro, cuando le dice, anda mar adentro y echa la red, Pedro no dijo, no, que voy a ir mar adentro. Sí, Señor, te hago caso, voy hasta los primeros 5 metros y tiro la red. No, fue mar adentro. El mar de Galilea tiene una particularidad, se levantan tormentas muy de golpes y si usted está en mar adentro en una tormenta fuerte, es complicado. Y él obedeció y no solo obedeció sin reserva, sino que hizo las acciones correctas, Y nosotros tenemos que entender claramente que Pedro debió obedecer y hizo lo correcto. La viuda hizo lo correcto. Los discípulos se movieron entre la gente, entre los 5.000, haciendo lo correcto. Muchos de nosotros entregamos, obedecemos, pero hacemos las cosas a nuestra manera. Y quiero decirle algo, nunca va a funcionar a tu manera. Esa es la manera de Dios. La manera de Dios es perfecta, aunque a veces te lleva a lágrimas, a veces te lleva al límite, pero la manera de Dios es perfecta. Y yo veo a estos hombres y mujeres en estos milagros de multiplicación haciendo las cosas correctas. No hicieron nada más que lo correcto. Y muchos de nosotros no hacemos lo correcto. Sabemos que tenemos que diezmar y le damos al Señor un poquitito y creemos que eso es suficiente. Y vuelvo a repetir, el diezmo no es una cuestión de que usted deba dar, es un derecho y un privilegio que yo tengo para dar y es revelación de parte de Dios para mi vida. Y los que lo practicamos desde ese punto de vista de la adoración, vemos que Dios se mueve a nuestro favor. A veces nos cuesta, ¿o no?
Usted está ahí, hace números mentales y dice, no, primero el abogado, primero el panadero. Pero cuando usted lo entiende, primero es Dios y el milagro de multiplicación está a la puerta. Necesitamos entender que debo entregar sí o sí, debo obedecer sí o sí y debo actuar coherentemente con lo que Dios me pide sí o sí. Entonces voy a ver un milagro multiplicacional. Ahora, pregúntese nuevamente, ¿cómo está la tierra de su corazón? Como las macetas en casa, duras, secas, que las pobres plantas sobreviven por casualidad. ¿Está dispuesto a entregar aquello que está reteniendo? Y no me refiero solo económico. También usted está es de los que retienen abrazos. Me encanta porque cuando hablo del tiempo de abrazar, yo creo firmemente que los abrazos no se reciben, los abrazos se dan. Pero hay muchos que con el tiempo de abrazos les agarra el hipnosis. Lo agarra un diablo y lo tiene atado. Si usted abraza, usted será abrazado. Tenemos que entender que hay cosas que no entregamos o entregamos mal nuestros sentimientos, o entregamos mal nuestras relaciones, no se las entregamos al Señor, no le entregamos nuestros sentimientos al Señor, no le entregamos nuestro trabajo. Queremos trabajo precioso, yo quiero que me multiplique, me meta el sueldo, que me ascienda, quiero esto, pero no le entregamos el trabajo al Señor. Nadie sabe que somos cristianos en el trabajo. Y si vos querés entregar tu trabajo al Señor, empezá a predicar de Cristo en tu trabajo. Entonces, ¿qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás reteniendo? Lo otro es, ¿estás realmente dispuesto a ser un radical obediente al Señor? ¿O vas a seguir haciéndolo a tu manera? La obediencia radical implica santidad. Y yo no puedo decir que amo a Dios y con mis acciones avergonzar al Señor. Es radical. Obediencia radical. Y aunque parezca lógico y irracional lo que Dios te pide que obedezcas, haz las acciones que te alineen con el corazón del Padre, que te alineen a lo que Dios quiere hacer. Entonces, si necesitas ver un milagro de multiplicación en tus sueños, emociones, tus bienes, tu economía, tu trabajo, en tu tiempo, en todo lo que vos quieras ver un milagro multiplicacional, entregá. ¿Qué más? Obedece y acciona. Cosas que sabemos, pero estamos a fin de año, llegando ya a fines de este año 2025 y todavía seguimos con la maceta seca, no viendo la multiplicación de Dios. Necesitamos hacer ajustes, ¿no es así? Ponete de pie en el nombre del Señor. Entregue, obedezca, actúe, prepárese para recibir la multiplicación de Dios sobre su vida. Recuérdelo, en nuestro ADN de hijos de Dios está la realidad de caminar en un milagro de multiplicación. Pero el problema no es de Dios y ni siquiera es del diablo. El problema siempre voy a ser yo. Hablaba los otros días que algo maravilloso de la salvación, ¿sabe cuál es para mí, lo más importante y más hermoso de la salvación? ¿Sabe de quién me salva? No me salva del infierno, aunque me salva del infierno. No me salva de mi naturaleza pecadora, aunque me salva de mi naturaleza pecadora. El primer punto más importante es que mi salvación me salva de mí mismo. De mí mismo. Me salva de mí mismo. Y cuando estamos en eso, de entender la salvación, su ADN espiritual viene a nosotros, la sangre de Cristo nos cambia. Hay un nuevo nacimiento, una nueva simiente. Y si necesito algo hacer para multiplicar, es morir. Grano que cae en tierra y, ¿cómo dice? Cae en tierra y muere. Dígale que está a su lado, tenés que morir. Si le toca a la suegra, no la ayude. Tenés que morir, dígaselo que está a su lado, tenés que morir, querés ver multiplicación, morir. Entregá, obedecer, actuar. Porque vas a estar en tiempos de círculos viciosos. Y yo creo que aquellos que habían escuchado la voz del Espíritu, creo que van a haber milagros de multiplicación. Tal vez para muchos que son muy jóvenes,
muy adolescentes, muy preadolescentes, muy jóvenes, todavía no entiendan esto, porque la juventud tiene ese problema, ¿no? Cree que la sabemos todas. Y chicos, la saben todas, saben más que yo, pero les falta algo, la experiencia, los golpes, las realidades. A veces vemos desde aquí arriba algunos que están jugando con otros, hablando, riéndose, y no prestan atención a lo que Dios quiere sobre sus vidas. Entonces nunca vas a ver un milagro de multiplicación. Nunca vas a ver la obra de Dios en tu vida, porque la sabes todas, pero te falta la experiencia. Y muchos tenemos la experiencia, pero estamos inmersos en religión. 40 años de religión, 50 años de religión. Y Dios tiene que hacer un milagro de multiplicación en un contexto de religión, rompiendo mi carcasa religiosa. O muchos estamos como los gentiles, lejos, lejos del Señor. Venimos a la iglesia, pero estamos lejos del Señor. Y Dios tiene que hacer un milagro, rompiendo mi corazón y dándome salvación. Quiero que sepas que venir a la iglesia no te hace salvo ni hijo de Dios. Solo tu relación personal y una conducta de vida con Cristo. Esa es la salvación. Cierra tus ojos. Yo creo firmemente que vamos a ver milagros multiplicacionales antes de fin de año. Esta idea en el corazón de Dios, estaba en Brasil, puso esta palabra en mí. Digo, Señor, esto es muy conocido y siempre discuto con el Señor y Él dice, pero mi pueblo no necesita. Necesita recordar que hay cosas que no me entregan. Necesitan recordar que hay cosas que no me están obedeciendo. Necesitan recordar que están haciendo cosas incorrectas. Y hacer las acciones correctas son las que alinean todo para que el cielo se abra y el Señor de los cielos, con lo poco que tengo, por nada, haga cosas increíbles. Y no solamente haga cosas increíbles, sino que cuando multiplique algo en mí, bendigo a otros. Puedo bendecir a otros. Cuando mi carácter es multiplicado en el carácter de Cristo y quita el pesar, la tristeza, la amargura, el mal carácter, las broncas, puedo ser una persona alegre, llena de vida, que contagia vida a otros. Porque se multiplica la vida de Cristo en mí. Cuando Dios hace un milagro de multiplicación económica en mi vida, yo puedo tener más para bendecir y bendecir y bendecir, siempre honrando a Dios primero en su casa y después bendecir. Cuando un milagro de relaciones se multiplica en mí, que dejo de ser una persona que solo tiene 3 o 4 personas amigas y que se mueve junto con eso y paso a ser una persona abierta, de relaciones abiertas, puedo contactar a otros, puedo, como escuchamos en el C4D, se dio gracias a otras personas que se abrieron a ese corazón. Necesitamos ver esos milagros de multiplicación sobre nuestras vidas. Pero cierro con esto. Los milagros de multiplicación rompen ciclos. Lo vuelvo a repetir y por favor anótelo en su corazón. Los milagros de multiplicación rompen ciclos. La multiplicación en la viuda rompió el ciclo de la pobreza sobre la viuda. La multiplicación de los panes y los peces rompió el ciclo de las necesidades que padecía el pueblo que seguía al Señor. La multiplicación en la pesca milagrosa rompió el ciclo de estar con la culpa de haber negado a Jesús. No buscamos milagros de multiplicación para salir con los bolsillos llenos o con la panza llena o con una alegría rebosante, no. Porque tenemos que acabar con ciclos en nuestras vidas. Hay familias que viven ciclos tras ciclos repitiendo las mismas consecuencias porque no han roto, no han quebrado, no han entregado, no están obedeciendo, no están siendo realmente alineados a lo que Dios le pide y vuelven hacia atrás. Y Dios quiere multiplicar tu familia, quiere que tu familia sea, como dice la Escritura, un árbol que da fruto al punto que aves del cielo anidan en ese árbol y a tus sombras muchos habitan. Esa es la multiplicación. Y vendrá la provisión económica, vendrá la provisión en tus sueños, pero pasa por tu entrega, tu obediencia y las acciones correctas. Cerra tus ojos, inclina tu rostro en el nombre del Señor. Y pensá, pregúntale, che corazón,
¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis, corazón? ¿Estás durito? ¿Estás lleno de maleza? ¿Cómo andás, corazón? Deja que el Señor transforme tu corazón en un corazón fértil, en una Galilea para hacer milagros. Milagros que se van a multiplicar en tu vida y van a alcanzar a los que amás en primer lugar. Milagros que te van a llevar por caminos de bendición, milagros que te van a llevar por un cambio radical en tu manera de vivir la historia de tu vida y de tu familia. Lo segundo es, ¿qué estás reteniendo? ¿Qué sueño retenés? ¿Qué economía estás reteniendo? ¿Qué estás reteniendo? Tal vez tenés en tus manos esa traición, ese golpe, esa circunstancia que te afectó en tu caminar de relación, en tu confianza con otros, y estás reteniendo eso y no estás viviendo una vida alegre, de amistades, llenas de color. Entregá. Tal vez sos de los que retienen lo poquito y nada que tenés, sobreviviendo cada mes, porque no estás entregando al Dios que lo multiplica todo. ¿Y qué acciones estás haciendo correctas? ¿Tu vida se alinea con el mensaje que escuchas? Saqué cuentas. Un cristiano promedio en un año, escuche bien, en un año un cristiano promedio que venga solamente 3 veces por mes a la iglesia, escucha más de 2.500 horas de predicación. 2.500 horas. No sé cuántos días serán o cuántos meses serán. Pero has obedecido eso. Has sido coherente con tus acciones a lo que Dios te ha pedido. Hoy se rompen ciclos y nos preparamos para ver la multiplicación de Dios sobre mi vida, sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen esta verdad? Yo lo creo. Hay una hermana en Brasil que dice, yo lo tomo y lo meto al bolsillo y lo guardo en mi cartera. ¿Cuántos entienden que deben entregar, obedecer y actuar? Y darle lugar a su corazón para que la tierra firme, fértil sea realidad en sus corazones. Levante su mano, por favor. Prepárese para un altar. Prepárese para un altar. Un altar donde voy a entregar, un altar donde voy a decidir obedecer, un altar donde voy a corregir mis acciones, un altar donde mi corazón va a ser transformado en tierra fértil, un altar donde se quebrarán ciclos, porque el milagro de la multiplicación se va a hacer. Para el que cree, el Señor lo va a hacer. ¿Cuánto levantan su mano? ¿Entienden?